Entonces, trigonometría. Entonces, arrancamos un poco con este ejercicio. No creo que lleguemos a hacerlo todo, pero arrancamos un poco por acá y después ya hablamos de grafos primeros. Entonces, primero vamos a recordar lo que es el grafo complemento. Entonces, tenemos G, un grafo. Entonces, el grafo complemento de G va a ser el grafo que tiene los mismos vértices, pero las aristas van a ser las aristas que le faltan a G para hacer un grafo completo. Formado. Aristas que le faltan para hacer un grafo completo. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar esto. Este G. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle todas las aristas que le faltan para hacer un completo, que acá como tenemos 4 vértices, lo que vamos a hacer es agregarle las aristas que le faltan para hacer K4. Entonces, este G y las aristas que hay que agregarle serían esta y después las dos diagonales. Entonces, este es K4. Entonces, el complemento de G va a ser justamente estas aristas naranjas que agregamos. Entonces, los 4 vértices y estas aristas. Y este es G complemento. Entonces, para mirar el complemento lo que hacemos es eso, nos fijamos cuáles son las aristas que faltan para que sea un completo. Y eso es justamente el complemento. Entonces, lo primero que nos piden, que es, queremos demostrar que dos grafos son isomorfos si solamente si sus grafos complemento lo son. Sí, el completo es, por ejemplo, el completo con 4 vértices, son 4 vértices que están todos conectados entre sí. Sí, grafo completo es justamente eso. Este sería el completo con 4 vértices. Entonces vamos a probar esto. Dos grafos son isomorfos y solamente si los complementos lo son. Entonces vamos a agarrar dos grafos. Bueno, vamos a probar primero el directo. Isomorfo era que tenían que ser biyectivos, era. Ahí está, y ahora los vimos. Isomorfo va a ser que tenés una función que va de los vértices de un grafo en los vértices del otro, que es eh, biyectiva y además preserva las adyacencias. Entonces, si vos tenés, ahora los primero. Entonces vamos a agarrar G1, F1, E1 y G2,
B2, E2 isomorfos. Entonces, esto lo que quiere decir es que existe una función así. Existe phi que va de los vértices de G1 a los vértices de G2 y le tenemos que pedir dos cosas. Una es que sea biyectiva, que esto es básicamente decir G1 y G2 tienen la misma cantidad de vértices. Y lo otro es que preserve adyacencias. O sea, si B y B' son dos vértices adyacentes en G1, esto pasa si solamente si las imágenes por phi son adyacentes en G2. ¿Sí? Entonces, y esto es un isomorfismo entre G1 y G2. ¿Sí? Es una función que va de los vértices de G1 a los vértices de G2. Le pedimos biyectiva y además que si dos vértices son adyacentes en G1, las imágenes son adyacentes en G2. Entonces, lo que queremos construir ahora es un isomorfismo entre el complemento de G1 y el complemento de G2. O sea, queremos construir una función que va de los vértices de G1 complemento en los vértices de G2 complemento. Pero los vértices de G1 complemento, ¿quiénes son? ¿Cómo, profe? Que los vértices del complemento de G1, ¿quiénes son? Por ejemplo, acá, ¿no? Este es G. ¿Y los vértices de G complemento, qué pasa? Son lo mismo. Son los mismos, lo que cambia son las aristas, pero los vértices son los mismos, ¿no? Los vértices que tiene G son exactamente los mismos vértices que tiene G complemento. Después las aristas es justamente al revés, pero los vértices son los mismos. Pero necesariamente los tenés que mapear de la misma forma. Acá, pero vos tu función va a ir de G1 en G2, digo, el isomorfismo va de los vértices de G1 en los vértices de G2, y ahora para ver que los complementos son isomorfos, querés una función que vaya de los vértices de G1 complemento en los vértices de G2 complemento. Claro, pero a lo que me refiero es que no necesariamente tienen los mismos nombres cada vértice, ¿no? Porque yo pensé que los elegíamos a Ah, sí, conveniencia. sí. Claro, o sea, claro, sí, sí, los nombres de este no tienen por qué necesariamente ser los nombres de este. Claro, vos podés hacer un isomorfismo con este y cambiarle el nombre a los vértices. Sí, Ah, ahí sí. va, ahí va. Esa era la pregunta. Ahí va, gracias. Pero podés dejar los mismos nombres, o puedes tener uno, 2, 3, 4, y acá tener uno, 2, 3, 4. En principio podés dejar los mismos nombres. Simplemente lo que haces es te fijas, por ejemplo, acá 1 y 2 no son adyacentes, digo, 1 y 4 no son adyacentes, entonces en el complemento sí son adyacentes. Ahí va, pero no sé si se entendió mi pregunta, que es si necesariamente tienen que tener los mismos nombres. El uno tiene que ser el uno en el complemento, o sea, se mapean de la misma forma o podría ser intercambiar Claro, vos en ya, el sí, vos si yo podés pongo el complemento, por ejemplo, cambiar el 2 por el uno. sí. Claro, el tema es que vos podés decir, este va a ser isomorfo a uno que le cambiaste los vértices, pero digamos,
Vos para construir el complemento como que te parás en este grafo con estos nombres y le cambiás las aristas. Después, Ah, ok. ahora, fíjate que vos a este le podés cambiar los nombres, que por ejemplo, a este le podés poner 1 y a este 2, a este 4 y a este 3 y te devuelve este mismo grafo. O sea que sería como isomorfo a su complemento. Ahí va. ¿Sí? Porque de hecho este lo podés como, en vez de poner las diagonales así, lo podés poner así también. Y acá te queda 3 con el 1, 4 y acá está el 2. O sea que tiene la misma forma que este, solo que tiene los vértices con nombre distinto. Pero los dos son isomorfos. Bien, gracias. Le podés cambiar el nombre a los vértices, no hay problema con eso. Pero el tema es que, digamos, los vértices de G1 complemento van a ser los mismos que los vértices de G1. Y los vértices de G2 complemento son los mismos que los vértices de G2. O sea que esta función también va de los vértices de G1 complemento en los vértices de G2 complemento. Porque este conjunto de vértices son los vértices de este grafo y de este grafo. O sea que esta función también va de los vértices de G1 complemento en los vértices de G2 complemento. Entonces ahí tenemos un candidato a isomorfismo de este en este. Porque tenemos una función que va de los vértices de G1 complemento en los vértices de G2 complemento y sabemos que es biyectiva. Después hay que chequear esto. Pero tenemos un candidato. Entonces veamos eso, que la misma función nos sirve para los complementos. Tenemos de G1 complemento en G2 complemento. Entonces, ¿qué es biyectiva? Ya está. Entonces, ahora precisamos la otra función, ¿no? Tenemos que ver que si dos vértices son adyacentes en G1 complemento, eso pasa si solo si las imágenes son adyacentes en G2 complemento. Entonces vamos a probar eso. Entonces tengamos B y B' adyacentes en G complemento, en G1 complemento. Entonces, que sean adyacentes en G1 complemento, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cuándo pasa esto? Cuando tenemos dos vértices adyacentes en G1 complemento. Por ejemplo, acá, digamos que este es G1. Ahí está, entonces acá agarramos estos dos vértices, por ejemplo, estos dos, digamos, adyacentes. ¿No? 1 y 4 son adyacentes en G1 complemento, pero son adyacentes acá justamente porque en G1 no son adyacentes. ¿Sí? O sea, si tenemos dos vértices adyacentes en el complemento, es porque no son adyacentes en el grafo original. ¿Sí? Y si acá agarramos dos vértices que no son adyacentes, por ejemplo el 2 y el 4, entonces en el complemento sí van a ser adyacentes. Entonces, cuando decimos que B y B' son adyacentes en G1 complemento, esto pasa si solamente si no son adyacentes en G1.
¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Sí, sí. ¿Y ahora qué podemos decir aparte? Sí, el complemento de KN van a ser los vértices sueltos más. Sí, serían N componentes conexas que tienen un solo vértice. Entonces ahora tenemos B y B' que no son adyacentes en G1. Entonces, ¿qué podemos decir con las cosas que sabemos? Nos queremos hacer parecer phi en algún momento. Que van a ser adyacentes en segundo complemento. Claro, si tenemos dos vértices que no son adyacentes en G1, entonces son adyacentes en G1 complemento, ¿no? Como la vuelta acá. Sí. Pero que nosotros queremos al final, es decir, ¿no? Porque estamos probando que esta función es un isomorfismo entre G1 complemento y G2 complemento. Entonces, una de las condiciones es que si tenemos dos vértices adyacentes en este, entonces son adyacentes acá. Y también al revés, si tenemos dos vértices adyacentes acá, las preimágenes son adyacentes acá. O sea, esto queremos seguirlo y en algún momento llegar a esto. Phi de B, phi de B', adyacentes en G2 complemento. ¿Sí? Que esto, que esto es equivalente con esto, es lo que queremos probar, ¿no? Para ver que phi es un isomorfismo entre G1 complemento y G2 complemento. O sea, queremos ver que si agarramos dos vértices cualquiera que son adyacentes en G1 complemento, entonces las imágenes son adyacentes en G2 complemento, y también al revés. Entonces, por ahora lo que dijimos que es agarramos dos vértices que son adyacentes en G1 complemento. ¿Sí? Entonces, la función phi tenemos información cuando nos paramos en vértices adyacentes en G1 o no adyacentes en G1. Entonces, un primer paso lo que hicimos fue, en vez de hablar de G1 complemento, hablar de G1. Entonces, ¿qué pasa? Si dos vértices son adyacentes en G1 complemento, eso ocurre solamente si no son adyacentes en G1, ¿no? Porque es justamente la definición del complemento, ¿no? Tomamos las aristas entre vértices que no son adyacentes en el grafo original. Por ejemplo, acá, estos dos no eran adyacentes en G1, pero en G1 complemento sí. Entonces agregamos justamente aristas entre vértices que no son adyacentes. Entonces, decir que tenemos dos vértices adyacentes en el complemento es lo mismo que decir que tenemos dos vértices que no son adyacentes en el grafo original. Entonces, lo que tenemos ahora son dos vértices, B y B', que no son adyacentes en G1. Entonces, ¿qué pasa si agarramos phi de B y phi de B'? ¿Qué podemos decir? Que no van a ser adyacentes en G2 Ahí está, tal complemento. cual, porque Ah, G2 phi nomás. es un isomorfismo entre G1 y G2. Y eso lo que nos dice es, dos vértices son adyacentes en G1, si solamente si las imágenes son adyacentes en G2. Pero es lo mismo que decir, si dos vértices no son adyacentes en G1, si solamente si las imágenes no son adyacentes en G2. Entonces acá podemos decir, phi de B y phi de B' no son adyacentes en G2. Pero si no son adyacentes en G2, ¿dónde sí van a ser adyacentes? En el complemento. En el complemento. Entonces, esto pasa si solamente si phi de B y phi de B' son adyacentes en G2 complemento. No sé por qué mis Gs quedan tan raros. Y eso es lo que queríamos. Entonces probamos que la misma phi, que era un isomorfismo entre G1 y G2,
también es un isomorfismo entre G1 complemento y G2 complemento. ¿Quedan convencidos? Sí, Dime bien. Entonces ahora tenemos que hacer la vuelta, ¿no? Tendríamos que ver que si G1 complemento y G2 complemento son isomorfos, entonces G1 y G2 también son isomorfos. Entonces, una forma sería como que el mismo argumento que hicimos acá, o sea, agarrar un isomorfismo entre G1 complemento y G2 complemento y eh, ver que esa misma función también es un isomorfismo entre G1 y G2, que sería como el mismo argumento que hicimos acá. Pero otra cosa que podemos decir que es, ¿No puedo decir que el complemento es el grafo original? tal cual, ¿no? Porque acá, por ejemplo, empezamos con este grafo, tomamos el complemento, entonces agarramos todas las aristas que le faltaban. Pero si volvemos a tomar complemento, entonces ahora las aristas que vamos a agarrar van a ser esta y esta. Entonces volvemos donde estábamos. Entonces sí, el complemento del complemento es G nomás. Volvemos donde empezamos. Entonces acá tenemos G1 complemento y G2 complemento isomorfos. Pero lo que probamos recién es que si agarramos dos grafos que son isomorfos, tomamos complemento, van a seguir siendo isomorfos. Entonces, esto implica que G1 complemento complemento y G2 complemento complemento son isomorfos. Pero tomar complemento dos veces es como no hacer nada, volvimos donde empezamos. Entonces, esto es decir, G1 y G2 isomorfos. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda acá? Bien, bien. Entonces, vamos a usar esto para ver algunos grafos si son isomorfos o no. Es algo que me habían dicho de usar con los grafos que vimos la vez pasada. Yo no quería porque todavía no hemos hablado de esto de complementos. Pero es algo que también podemos haber usado en el ejercicio que hicimos la clase pasada. Bueno, entonces acá tenemos estos grafos, ¿no? Y este va a ser G1, G2 y G3, y queremos ver acá cuáles son isomorfos, cuáles no. Entonces la idea va a ser mirar los complementos, ¿no? Ok. Eh, yo que sé, están medio complicados estos grafos. Entonces, buscar propiedades de repente es más fácil en el complemento. Entonces vamos a mirar el complemento de G1. Te voy a poner nombre a los vértices. A, B, C, D, E, F, G. Entonces, el complemento va a tener los mismos vértices. A, B, C, D, E,
F y G. Pero ahora tenemos que ver cuáles son las aristas que tenemos que poner. Entonces, por ejemplo, ¿qué arista A en el complemento con quién va a ser adyacente? Con D, Con... con E. Ahí está, acá tenemos como que ir recorriendo acá los vértices. Por ejemplo, A es adyacente con B, así que en el complemento esta arista no va a estar. Después también es adyacente con C, así que esta arista tampoco. Eh, con F también es adyacente, así que esta arista no va a estar. Después, con D es adyacente, con E no es adyacente. Así que en el complemento vamos a tener una arista de A, N. Entonces, esto va a estar. Y después con G también, tal cual, porque de A a G no hay una arista. Entonces también vamos a tener esto. Después, tal cual, también vamos a tener C, no es adyacente con G, así que vamos a tener una arista acá. Y C también con E. Y C con E, tal cual, no hay una arista de C en E. Entonces, ¿por dónde la hago? Por acá. Ahí. Después, ¿qué vamos a tener? B con F, tal cual. Después, ¿qué más? Ahí está, B con D, acá tampoco hay una arista, y tampoco hay arista entre F y D. O sea que vamos a tener una arista acá y una arista acá. Está quedando medio feo, pero bueno. Entonces acá está G1 complemento. Y vamos a hacer lo mismo con G2. Pero quería poner, depende de números a los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces el complemento está a los mismos vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en G2 complemento, 1, ahí está, 1 con... 1 Claro, con todas estas 6. claro, el 1 acá está, es adyacente con 2, con 4, con 5 y con 7. Entonces todas estas aristas no van a aparecer en el complemento. Las adyacencias que no hay es 1 con 3 y 1 con 6. O sea que en el complemento vamos a tener una arista de 1 en 6 y de 1 en 3. ¿Sí? Después, ¿qué El más? 2 En con el G2 4. complemento, ¿cómo? El 2 con el 4. El 2 con el 4, igual, El 2 con el 5. y el 2 con el 5. Mira ahí. Después el 3, ¿con quién más? Con el 6, ¿no? Acá no tenemos arista. ¿Y qué más? El 4, ¿con quién más me es adyacente? Con el 2 y el 7. O sea que en el complemento vamos a tener esta lista. ¿Y qué más nos falta? 7, 6, El 5 con el 7, 7. 5. 7, 5. Ahí está, ¿no? Tenemos el 7, que no es adyacente con el 5, o sea que en el complemento tenemos esta lista. Y nada más, ¿no? No, acá todos tenían grado 4 y acá todos tienen grado 2. Así que está bien.
De hecho, te das cuenta que son isomorfos. ¿Estos qué? No, ahí te das cuenta que son isomorfos porque, o Sí, sea, el primer grafo ya te das cuenta que son dos componentes conexas de un 3 ciclo y un 4 ciclo, ahí está. y es lo mismo. Y el G2 lo mismo, tal cual. Hay como este pedacito que es BFD, que es un 3 ciclo, que lo podríamos mandar en este 3 ciclo. 1, 3 y 6. Y después tenemos los otros 4 vértices, A, E, C y G, que son un 4 ciclo, y acá también tenemos un 4 ciclo. Así que podemos mandar el 3 ciclo de este vértice, digo, de este grafo, en el 3 ciclo de este grafo, y el 4 ciclo en el 4 ciclo. O sea que estos dos van a ser isomorfos. G1 y G2, complemento. Entonces, como G1 y G2 complementos son isomorfos, G1 y G2 también. Genial, genial. Ahora lo escribimos. Y después vamos a mirar G3. Entonces, acá, ¿qué pasa? Tenemos, voy a ponerle otra mayúsculas. A, C, D, E, F y G. Bien. Entonces, complemento de esto, ¿cómo nos va a quedar? Los mismos vértices. Y entonces, ¿qué pasa? A, ¿con quién es mesa adyacente? Con C Con C y con F. y con F. Bien. Después B no es adyacente Con G. con G y T. Después C no es adyacente con A, que ya lo pusimos, Con y E. con E. Con E. Después el D con B y con F. Y después E con Con G. G. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Lo que ya comentamos es que este de acá tiene dos componentes conexas. Uno que es un 3 ciclo, que es este, y después los otros 4 vértices que están en un 4 ciclo. Entonces, este tiene dos componentes conexas. Después, este, también dos componentes conexas. El 3 ciclo este, y después un 4 ciclo con los otros vértices. Y este, ¿qué pasa? ¿Cuántas componentes? Una sola componente conexa, tal cual, ¿no? Porque nos paramos en A, y vamos en C, en E, en G, en B, en D, en F, llegamos a todos, ¿no? Tenemos un camino que empieza en A y pasa por todos los vértices. Entonces tenemos una forma de ir de un vértice en cualquier otro. Entonces este tiene una componente conexa. Ahí está, entonces G3 no es isomorfo ni a G1 ni a G1 ni a G2. Entonces, G3 complemento y G2 complemento no son isomorfos. Y por lo tanto G3 y G2 tampoco. Y después lo mismo con G3 y G1. G3 complemento y G1 complemento no son isomorfos porque tienen diferente cantidad de componentes conexas. Entonces G3 y G1 tampoco.
Una pregunta. Sí. ¿No puedes hacerlo tipo una transitiva? O sea, si el tercer grafo no es isomorfo al primero, y como el primero es isomorfo al segundo, ¿no sería isomorfo a ninguno de los Sí, dos? sí, también. También. Profe, no entendí por qué el primero y el segundo son isomorfos. Ah, lo dijimos en el aire, ahora lo ponemos bien. Sí, sí, lo dijimos así muy por arriba. Entonces, ¿cómo era? Tenemos G3, digo G3, G1, que ahora las voy a dibujar, lo voy a dibujar distinto para que no esté una componente encima de la otra. Vemos que estos tres vértices no se pueden conectar con estos cuatro. O sea, tenemos una componente que son estos tres y una componente que son los otros cuatro. Entonces vamos a dibujarlo así. Tenemos B, D, F, y después tenemos este que es medio... Sí. Mm, Este es A, este es E y C y G. ¿Sí? Entonces lo dibujé de forma que no esté una componente encima de la otra, así se ve un poco mejor. Y vamos a hacer lo mismo con G2, complemento. Entonces, G2 complemento, tenemos una componente conexa que es este treciclo, 1, 6, 3. Y después tenemos la otra componente conexa que es una monita esta. Y 7, 2, 1. Entonces creo que las dos componentes, acá tenemos una componente conexa que es un treciclo y acá hay una componente conexa que es un treciclo. Y después tenemos esta otra componente conexa que es un 4 ciclo y acá tenemos esta que es un 4 ciclo. Entonces podríamos pensar, hacemos una función que mande esta componente en esta y que mande esta componente en esta. Y esa va a ser como la forma de construir el isomorfismo. Ahí va, ahí entendí. Entonces, pero vamos a Gracias. escribirlo bien igual. Tenemos F que va de B1 en B2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá hay bastante para elegir, ¿no? El B, ¿dónde lo podemos mandar? Está en 1, en 3 y 6, porque lo que vamos a querer hacer es mandar esta componente con 3 en esta componente con 3 vértices. Entonces acá podemos elegir cualquiera de estos, yo que sé, el 1, por ejemplo. Y después tenemos que mandar D y F en vértices que sean adyacentes al vértice donde mandamos B. O sea, D y F van a tener que ser este, y ahí da lo mismo, o hay alguna... Da lo mismo. Da lo Es un mismo. triángulo. Podemos mandar el D en 6 y F en 3, o al revés, da lo mismo. Y de todas formas nos va a quedar un treciclo. Ahí está. O sea, estamos mandando este triangulito en este. Entonces, como el orden en el que pongamos los vértices en el ciclo, no importa. Entonces ahora miramos el 4 ciclo este. Entonces, por ejemplo, A, ¿dónde lo podemos mandar?
Ahí está, acá tenemos un poco más de cuidado. En principio, En 7, por ejemplo, o en 2. ahí está, puedes mandarlo al 7. Sí, en principio puede ser cualquiera, después vemos qué pasa con nosotros. Pero en principio lo podemos mandar en cualquiera de estos cuatro. Entonces, por ejemplo, en el 7. Entonces ahora, L. ¿Quiere ser en el 4? Claro, puedes mirar No, no sé, son los los 5. dos que son adyacentes a E. A, tenemos E y después y C. No, de G. Más bien. Tenemos este y este, que son los dos que son adyacentes a G. Ahí está. Entonces ahora estamos. Estos dos van a tener que ir en vértices que son adyacentes con el 7. Entonces podemos mandar el E en este, por ejemplo, y G en este. O sea, tenemos vértices acá adyacentes con A, entonces las imágenes tienen que ser adyacentes con la imagen de A. Entonces podemos mandar, yo qué sé, G en el 4 y de G4, después el E en el 5, y después está C, lo mandamos en el 2. Y anda todo bien, porque C es adyacente con E y con G, y acá va a ser adyacente con la imagen de G y la imagen de E. Así que estamos bien. Y de ese es 2. ¿Sí? Entonces, efectivamente hicimos eso de mandar esta componente en esta y después esta componente en esta. ¿Sí? Entonces ahora tenemos G1 complemento y G2 complemento son isomorfos, por lo tanto G1 y G2 son isomorfos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿cómo el tiempo? Vamos a mirar. De repente pasamos a hablar de grafos planos. Igual podemos regresar a las otras partes de este ejercicio al final o en otra clase, si quieren. Em, pero vamos a ir arrancando con grafos planos. Entonces, cambio brusco de tema. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a decir que un grafo G es plano y lo podemos dibujar sin que haya aristas que se cruzan.
0. Entonces, por ejemplo, K4, la forma un poco más usual de dibujarlo, es así. ¿Sí? Entonces acá tenemos estas dos aristas que se cruzan, pero podemos agarrar esta arista y jalarla para afuera. Podemos dibujarlo así. Esta diagonal la dejamos tal cual, y después la diagonal que va de este vértice en este, en vez de dibujarla acá adentro, la podemos hacer por afuera. Entonces hay una forma de dibujar K4 sin que haya aristas que se cruzan, eso es decir que K4 es plano. ¿Sí? Y cuando tenemos un dibujo así, donde no hay aristas que se cruzan, eso es una inmersión plana. Esto va a ser una inmersión plana de K4. Entonces K4 es plano. Entonces lo que vamos a tener es como un teorema que nos dice cuándo eh, un grafo es plano o no. Pero antes de enunciar eso, vamos a definir otra cosa que es grafos homeomorfos. ¿Está? Que esto de grafos homeomorfos es una noción muchísimo más débil que grafos isomorfos. ¿Sí? O sea, para que dos grafos sean homeomorfos, ni siquiera tienen que tener la misma cantidad de vértices. Entonces, vamos a decir que dos grafos son isomorfos, son homeomorfos. Entonces decimos que G1 y G2 son homeomorfos. Y podemos transformar un grafo en el otro usando solamente estas dos operaciones. Entonces, una va a ser la que llamamos subdivisión elemental. ¿Y esto qué va a ser? Tenemos una arista en el grafo, así, yo qué sé, A y B, y lo que vamos a hacer es partir esta arista en dos, agregando un vértice de grado 2 en el centro. ¿Sí? Entonces, esto lo transformamos en dos aristas. Tenemos A, B y después C acá, que es un vértice de grado 2. Sí, 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 sí. ¿A esto o al ejercicio anterior? Ah. Entonces, la subdivisión elemental es, tengo una arista en el grafo, como que la pinchamos y le agregamos un vértice. Entonces partimos esta arista en dos. ¿Sí? Esto va a ser dividir una arista en dos, agregando un vértice de grado 2. Y vamos a tener la otra, que a veces no se le pone ningún nombre, pero está. A veces se le llama alisado. Es el opuesto de esto.
Es como que reemplazar dos aristas por una sola quitando un vértice de grado 2. Entonces va a ser justamente el opuesto de esto. Tenemos dos aristas así, A, B, y acá está C, que este tiene grado 2, eso es importante. No podemos quitar un vértice que tenga grado 3, por ejemplo. ¿Sí? Solamente podemos quitar un vértice que tiene grado 2. Entonces sacamos el vértice C y esto nos queda así. Entonces vamos a decir que dos grafos son homeomorfos y podemos transformar uno en el otro usando solamente estas dos operaciones. Entonces, por ejemplo, los ciclos de cualquier largo son todos homeomorfos. ¿No? Porque podemos partir de un ciclo de largo 3. Pero ahora, si agarramos esta arista y hacemos subdivisión elemental, eso nos va a llevar a esto. ¿No? Ahora, en vez de tener esta arista, agregamos un vértice de grado 2 y dos aristas. Sí, tal cual. Es como que los vértices de grado 2, ahí está, como que no te aportan, entonces los podés sacar, los podés agregar, ahí está. Si hubiera un vértice de grado 3, esos no los podés tocar. ¿Sí? O sea, estas dos operaciones solamente involucran vértices de grado 2. ¿Sí? Vértices de grado 3 o mayor no pueden hacer nada. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un 3 ciclo y este es un 4 ciclo. Son homeomorfos, porque podemos pasar del 3 ciclo al 4 ciclo haciendo una subdivisión elemental. También lo podemos mirar al revés, ¿no? Podemos decir, pasamos de este en este alisando estas dos aristas. ¿Sí? Y así podemos seguir, ¿no? Podemos pasar de un 4 ciclo en un 5 ciclo, ¿no? Tenemos esto, podemos hacer subdivisión elemental en alguna lista. Acá. Entonces, eso nos va a quedar así. ¿No? Ahora, en lugar de tener esta arista, vamos a, por tener dos, agregando un vértice de grado 2. O sea que vamos a tener esto. Entonces, usando una subdivisión elemental, transformamos un 4 ciclo en un 5 ciclo. Estos dos son homólogos. Y así podemos seguir hasta ciclos de cualquier largo. ¿Sí? Entonces ven que esto de ser homeomorfos es muchísimo más débil que ser isomorfos. Porque estos de acá no son isomorfos ni ahí porque no tienen la misma cantidad de vértices. ¿Sí? Entonces esto es muchísimo más débil que ser isomorfos. ¿Sí?
Pero lo que es importante es que las dos operaciones, el alisado y la subdivisión elemental, ahí solamente intervienen los vértices de grado 2. ¿Sí? Lo escribí. Si alisas acá, te queda que ahí, claro, ahí ya te quedaría un grafo que no es simple. Porque si vos alisas ahí, te quedarían estos dos vértices, la arista original, y después esta que sería la arista alisada. Entonces ahí ya no sería más un grafo simple. Entonces eso no lo vamos a mirar. Y porque solamente estamos trabajando con grafos simples, o sea que entre dos vértices hay a lo sumo una arista. Entonces eso es medio. Sí, como que llegas a ese ciclo y si querés alisar más, ya llegas a un tipo de grafo que no estamos trabajando. Entonces, bien. Entonces, ¿cuál es el teorema importante acá? Teorema de, a ver si lo escribo bien, porque creo que es Kuratowski, creo que es así, pero yo soy mala con los nombres. Me parece que es así. Entonces, lo que nos dice este teorema es que G es plano, o no es plano, vamos a poner mejor. G no es plano, sí, solamente sí, contiene un subgrafo que es homomorfo a K5 o a K33. Claro, está, cuando pasas en cuatro, realizas un cuatro ciclo, te queda un tres ciclo, entonces si quieres realizar más, ya te quedaría un dos ciclo, pero con la definición de grafo que estamos trabajando, eso existe. ¿Sí? Entonces, para que no sea plano, G tiene un subgrafo que es homeomorfo a K5 o a K33. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que un grafo no es plano si tiene un K5 o un K33 adentro. ¿Sí? Es como que estos dos son los dos grafos más chicos que no son planos y cualquier otro grafo que no es plano básicamente contiene uno de los dos. ¿Sí? Entonces, para probar que un grafo es plano, tenemos que dar la inmersión plana, o sea, lo dibujamos sin que haya aristas que se crucen. Y si queremos probar que un grafo no es plano, hay que encontrar un subgrafo que sea homomorfo a K5 o un subgrafo que sea homomorfo a K33. ¿Sí? Puede haber los dos, pero con dar uno ya está. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto de buscar los subgrafos homomorfos. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 1 debe ser. Sí. Entonces acá nos dan grafos y hay que ver si son
plano solo. Entonces, ¿este qué les parece? ¿Plano o no? Como que las aristas que molestan, ¿cuáles son? Tenemos estas dos que se cruzan, estas dos que se cruzan y estas dos. Entonces tenemos que ver si hay forma de dibujar esto sin que esas aristas se crucen. ¿No? ¿Pero qué podemos hacer? Por ejemplo, esta, en vez de dibujarla adentro del cuadradito, podemos dibujarla, ahí está, las dibujamos todas por fuera. ¿Sí? Vamos a dibujar la inversión acá. 3, 4. Entonces, vamos a dibujar un poco todo lo que nos molesta por acá. Voy a las hago tan cortitas. Ahí está. Y ahí. Bien. Entonces, en este cuadradito, ¿qué pasa? Tenemos esta arista y esta. Pero lo que podemos hacer es esta, dibujarla tal cual, y después la arista que va de este en este, hacerla todo por afuera. O sea, así. Después lo mismo acá. Tenemos estas dos que se cruzan. Esta la podemos dibujar tal cual. Y después esta otra, como que jalarla para afuera. Entonces, así. Y lo mismo con este cuadradito. Tenemos estas dos que se cruzan, pero podemos dibujar esta tal cual y después la otra para afuera. ¿Sí? Entonces, en este dibujo no hay dos aristas que se crucen, entonces esto sería una inversión plana. Hasta aquí justamente el segundo grafo del ejercicio es ese. Justamente. Esta va a ser inversión plana de G1. Entonces, G1 es plano. Entonces ahora vamos a mirar el siguiente. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Entonces ahora sí, tenemos los 4 vértices en el centro que están conectados. Entonces, acá sí, como que no hay forma de, por ejemplo, esta arista no la podemos dibujar por fuera, porque si la queremos dibujar por fuera, va a cortar más aristas todavía. Entonces, como que esto de acá es la zona medio problemática, porque acá no podemos hacer nada. No podemos dibujar esta por afuera, ni esta por afuera. Entonces vamos a ver de buscar un subgrafo homomorfo a K5 o a K33. Yo voy a dibujar K5 y K33
acá abajo. Aquí lo tenemos a mano. Este es K5 y después K33 es un grupito con 3, otro grupito con 3 y los de abajo son adyacentes a todos los de arriba. Bien. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos buscar? Capaz con K33, ¿no? Puede ser. K33, claro, como que la región que queremos tener serían estos de acá, ¿no? Porque este es el lugar problemático. O sea, esto vamos a querer que esté en el subgrafo. Entonces, ¿qué podemos agarrar como los... Voy a ponerle colorcitos a los vértices. Estos anaranjados y después los otros verdes. Entonces, como vértices verdes, ¿qué podemos agarrar? ¿No? Estos 4 los queremos. Podrías agarrar, si agarras el cuadrado del medio, el vértice de arriba a la derecha, Este, luego el vértice izquierdo. eh, este, ¿del mismo color o Sí. del otro? No, el mismo, el mismo. Y luego bajas 2 vértices para el de abajo del todo. Ahí este. Esos 3 serían verde. Y Bien. después los 3 amarillos podrías ponerle a los 2 restantes del medio Este, y luego al de la izquierda del verde de arriba. A la la izquierda, izquierda del este. claro. Ahí está. Bien, bien, bien. Entonces, queremos que los verdes sean adyacentes a todos los naranjas. Entonces, por ejemplo, este queremos que sea adyacente con todos los naranjas. O sea que esta arista, por ejemplo, nos sirve. Con las aristas las hago otro color. Esta nos sirve. Después esta también nos sirve. Y después queremos ir al otro naranja. O sea, podríamos ir todo por acá afuera. ¿Sí? O sea, básicamente, cuando buscamos el homomorfo queremos como los caminitos. Después podemos alisar. ¿Sí? Pero podemos ir de este en este que está acá. Ahí está, y después este lo alisamos y este lo alisamos. Eso no hay drama. ¿Sí? ¿Tenemos algún vértice como que de más? No hay problema. Entonces ahí tenemos este verde que está conectado con todos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con este, ¿no? Tenemos que conectarlo con este, que puede salir por acá, después con este y con este. Bárbaro. Y lo que nos falta es conectar este con todos los naranjas. Entonces podemos agarrar esta arista y esta. Y después tenemos que ir de este verde en este. ¿Y ahí qué podemos hacer? Agarras el verde, subís hacia el vértice de arriba y das el camino hasta el amarillo y después Ahí está, eliminas esos vértices. tal cual. Hacemos una vueltita por acá y vamos por ahí. Entonces, vamos a dibujar el subgrafo que tenemos. Entonces tenemos no sé por qué están separados, y después el verde que está acá abajo. Y después tenemos una naranja acá, uno acá y uno acá. Bien. Y las aristas que tenemos, ¿qué son? Tenemos esta
esta y esta. Tenemos estas dos y esta. Y después para ir de este verde en este naranja, lo que hicimos este caminito por acá. Entonces acá venimos una, y ahí llegamos. Y después para ir de este verde a este naranja, lo que hicimos fue subir uno para allá, y después bajamos. Entonces, este verde ya es adyacente con todos los naranjas, no hay nada más que hacer. Después este verde, adyacente con este, adyacente con este, y después tenemos este caminito para llegar a este naranja. Pero ahora esto lo podemos alisar, que sería estas dos aristas, reemplazarlas con una sola, y después la arista que nos queda, la alisamos con esta. Y ahí ya estaríamos uniendo este vértice con este. Y después lo mismo acá, alisamos esto. Entonces ahora esto, alisamos, y esto también. Depende de las aristas. Sí, vos cuando agarrás un subgrafo, lo que haces es agarrar algunos vértices y algunas aristas. Entonces, si vos miras todo esto, es un subgrafo, aunque en el grafo original exista esta arista, por ejemplo. ¿Sí? Cuando vos haces el subgrafo, elegís los vértices y después elegís las aristas que vos querés. ¿Sí? Entonces, este es un subgrafo de G2. ¿Sí? No tenés por qué agarrar todas las aristas que involucran los vértices que agarraste. Entonces ahora analizamos esto. Entonces al hacer eso, ¿qué nos va a quedar? Entonces, entonces vamos a tener esta, que eran las listas originales que teníamos, después esta y esta y esta. Y después tenemos una arista que va de acá para acá, que es la que obtuvimos alisando esto. Y después vamos a tener una arista que va de acá para acá, que la obtenemos alisando esto. Y esto es Pero 4-3. no entendí la razón de por qué elegimos los puntos así, de esa forma. Ah, ¿cómo llegás a vos elegir estos vértices? Sí, eso. Creo que en el K33 es un poco más difícil de ver porque es un grafo un poco más complicado. Creo que este tiene un K5 también. Creo que ahí se ve un poco mejor, que es lo que... Porque su grafo es medio... Vamos a hacerlo en el K5, que me parece que ahí se ve un poco mejor. Y después volvemos a esto. ¿Sí? Terminamos el K5 y después volvemos. Pero entonces, este es su grafo alisando este pedacito de acá y alisando este pedacito de acá, llegamos a esto, ¿no? Y este es un K33. Entonces lo que estamos diciendo es que G2 tiene un subgrafo que es homomorfo a K33 y por lo tanto no es plano. ¿Qué quiere decir? No es plano. Entonces vamos a mirar con el K5, a ver si tiene un subgrafo que es
homomorfo a K5. Que creo que es un poquitito más visual de repente. Entonces, vamos a buscar su grafo homeomorfo a K5. Entonces, K5, ¿cómo es? Es así, tenemos 5 vértices, un ciclo así, después este con este, y tenemos las diagonales, ¿sí? Y después tenemos este vértice, que también es adyacente con todos, entonces es adyacente con este, y esas las voy a hacer por fuera, para que no quede tan... ¿sí? Entonces, ese es K5. No, puedes tener uno solo. Sí, sí, no tiene por qué haber los dos. Entonces, vamos a buscar un subgrafo que tenga esta pinza. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate justo este lugar, que es donde dijimos que había un problema, es esto mismo, del K5. Entonces podemos agarrar este pedacito de uno. ¿Sí? Esto ya se parece bastante a lo que queremos, ¿no? Porque estamos buscando un K5 que tiene esta pinta acá. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que este subgrafo sea un K5 o sea un morfo un K5? Nos estaría faltando este quinto vértice que está acá arriba. Ahí está, un quinto vértice que sea adyacente con todos. Entonces, ¿qué podemos agarrar acá? Agarrás, por ejemplo, el que esté arriba, o sea, agarrás el del medio a la derecha, por ejemplo, y agarrás el vértice de arriba y ves que está conectado con los dos de arriba y Ah, luego puedes dar vueltas para que esté conectado con los otros dos. tal cual, tal cual. Vamos a agarrar este. Entonces, queremos ver que este es adyacente con los otros cuatro, ¿sí? A menos de alisado o cosas. Entonces, ella es adyacente con este y con este. Así que estas dos aristas las agarramos. ¿Sí? Entonces, todo este dibujo de acá es esto, menos estas dos aristas que están por fuera. ¿Sí? Pero tenemos este cuadrado acá, que son todos con todos, que es esto. Y después tenemos este vértice acá, adyacente con este y adyacente con este. Entonces lo que nos falta es este adyacente con este y este adyacente con este. Pero para ir de este vértice en este tenemos un caminito en el grafo. Podemos empezar para acá, venir acá y bajar. Entonces hay vértices de más, pero lo importante es que tenemos una forma de ir de este vértice en este. ¿Sí? Porque ahora todo esto que está acá lo podemos alisar. ¿Sí? ¿Hasta acá van convencidos? Bien, bien, bien. ¿Y qué nos falta? Queremos ir de este vértice en este. Sí, porque como vos vas como agarrando lo que precisás, digamos. Y si hay aristas que de por medio no te interesan, las dejás, ¿no? O sea, vos querés ir de acá para acá, entonces agarras un caminito que te haga eso. Y como que una vez que identificás la región problemática, que acá era este cuadrado, como que centramos todo ahí, ¿no? Dijimos, está, tiene que haber un K5 que contenga esto, porque eso es justamente esta formita de acá. Y después vemos de agregar lo que nos falta.
Entonces ahora lo que nos faltaría es ir de este vértice en este. Y acá igual podemos pasearnos por acá afuera y venir hasta acá. Entonces, si agarramos todo lo rojo, nos queda este subgrafo. Tenemos estos cuatro que están así. Y después tenemos este vértice acá, que es adyacente con este y con este. Y después tenemos el caminito este que nos lleva este vértice en este. Entonces ahí venimos para acá, bajamos una y vamos por acá. Y después tenemos este caminito para ir de este vértice en este. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahí está, tenemos esto de acá, tenemos que alisarlo, cosa de que sea una sola arista, como tenemos acá, y lo mismo este caminito de acá. Ahora esto, lo alisamos, y esto también. ¿Sí? Entonces, este de acá, que es subgrafo de G2, alisando este caminito y este, llegamos a esto. Ahora, todo esto que teníamos acá se transformó en una sola arista, o sea que ahora venimos así. Y después, todo esto que estaba acá también se transformó en una sola arista. Y esto es exactamente K5. Entonces, G2 tiene un subgrafo que es isomorfo a K5. Entonces, no es plano. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, bien, bien. De repente volvemos. Vieron que el K5 era un poco más visual, como que el K3 es un poquito más. Ahí está. Entonces, la región problemática es esta, ¿no? Son estas dos aristas acá que se cruzan, que no tenemos forma de dibujarlas de otra forma. Entonces, estas dos que se cruzan, queremos que estén en el subgrafo. ¿Sí? Entonces, como buscamos un K33, lo que tenemos que buscar son dos grupitos de 3 vértices y que si agarramos un vértice en un grupo, sea adyacente con los 3 del otro grupo y no con los de su mismo grupo. Entonces, si vos pones uno verde acá y uno naranja acá, podés agarrar esta arista, ¿no? Porque querés que los verdes sean adyacentes con los naranjas. Y lo mismo con la otra diagonal. Pones un verde acá y uno naranja acá, entonces esta arista la podés agarrar,
porque como este y este son de distinto color, querés que sean adyacentes. Entonces ahí tendríamos estos 4 vértices y estas 2 aristas. ¿Sí? Este voy borrando. Y lo vamos así. Entonces, por ahora lo que tenemos es esto. Tenemos un verde acá y un naranja acá para agarrar esta arista, un verde acá y un naranja acá para agarrar esta arista. Y eso. Pero después vos querés que el verde también sea adyacente a este, entonces agarramos esta arista, y después querés que este sea adyacente con este. Entonces podés agarrar esta arista. Entonces por ahora tenemos estos 4 vértices y estas aristas. Entonces para que sea un K33 nos falta otro verde y otro naranja. ¿Sí? Entonces para el otro verde como que conviene ponerlo de este lado porque ya tenés una arista para ir a este y una arista para ir a este, ¿no? Si lo hubiéramos puesto del otro lado, como que ya tenés que agarrar montones de aristas por fuera para ir, y ahí ya empiezas a agarrar un montón del grafo. Entonces de repente después para el otro anaranjado ya no tenés. En cambio, si lo pones acá, ya tenés que es adyacente a este y adyacente a este. Entonces ahora tenemos 3 verdes y 2 naranjas, falta uno. Entonces ahora ese otro naranja lo puse haber puesto por otro lado también, ¿no? Podría haber estado acá, por ejemplo, ¿no? Pero lo que queríamos era poner un vértice naranja más y después poder conectarlo con este y con este. ¿Sí? Entonces ahí podemos un poco probar con los vértices que quedan a ver cuáles funcionan. Por ejemplo, acá, este como vértice naranja también funcionaba. Ahora, este ya no, porque podías conectarlo con este, después podías conectarlo con este, viniendo por acá afuera, pero ahí ya no veo más forma de conectarlo con este otro. Entonces, una posible forma es ponerlo en este lugar de acá. Entonces ahí tenés una arista para ir con este, ¿sí? Y ahora ya no podés conectar este y este por medio de una arista, y tampoco este y este por medio de una arista. Pero como querés grafos homeomorfos, si vos tenés un camino de un vértice en el otro, ya está, porque después lo alisás y te queda una arista. Y para ir de este en este hay un camino, ¿no? Podés subir para acá, venir para acá y bajar. Y después para ir de este verde en este naranja también podés hacer el caminito por acá afuera. Para acá y después subimos. Ahí. Entonces ahora si agarrás este subgrafo, vendría a ser esto. Entonces las cosas que están molestando por ahora sería esto y esto. Pero ahí lo podés alisar. O sea, esto lo podés transformar en una sola arista. Lo que te viene a dar esta que está acá. Y después este también lo podés transformar en una sola arista, que te vendría a dar esto. Entonces ahí construiste un subgrafo que es homeomorfo a K33. Y eso es lo que querés para ver que no es plano. ¿Sí? Pero por lo general encontrar un K33, por lo menos para mí me parece un poco más complicado que encontrar un K5. Depende del grafo también, ¿no? Sí. Profe, Sí. una pregunta, ¿por qué K33 no es plano? Ah. Para el K5, para probar que el K5 no es plano es un poco más fácil porque después van a ver una relación en el teórico que cumplen los grafos planos. Probar que el K33 no es plano
es un poco más complicado y la O verdad no me sea, acuerdo sé cómo es que la prueba. con Pablo, sé que utilizó la fórmula de que si es un grafo simple, conexo, con más de tres vértices Ah, y entonces te plano, sirve para el K5. claro, para el K5, pero ¿por qué no funciona Sí, para el K3? porque te cumple la desigualdad. O sea, tiene bien o sea, la verifica. O sea, porque no es un sí solo sí esa desigualdad. Es si es grafo, si es simple, conexo y plano, entonces pasa esto, pero que pase eso no quiere decir que sea plano. Eso simplemente funciona de un lado. Entonces puedes tener grafos que no son planos, pero que sí verifican, que es lo que pasa con el K33. Creo que había dicho algo relacionado con ciclos impares, pero no me acuerdo qué era lo que había dicho y no me acuerdo muy bien. Si yo la verdad, la Entonces, prueba de que el K33 no es plano, no me acuerdo por dónde va. no pasa nada. Me fijo para la próxima y les... Sí, sí, dale, no pasa nada. Pero no me acuerdo. Me Es- acuerdo que el K5 es así más fácil porque tenés esa desigualdad. Pero la prueba de que el K33 no es plano, la verdad no me acuerdo cómo es el argumento. Mm. La próxima les digo por dónde. Les quedo debiendo. Dale, muchas gracias. Bien. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces el lunes seguimos con grafos planos y vemos qué pasa con progresión. Ah, gracias, profe.